La caída de Rubén Rocha Moya, el gobernador impresentable de Sinaloa, el narcogobernador de Sinaloa, está ya muy cerca de caer. Su cabeza está ya eh, suelta. Claudia Sheinbaum está tomando distancia. Ya la 4T comienza a dudar, pero lo interesante es los golpes que comienza a recibir más a fondo. Una investigación ha revelado que Rubén Rocha Moya tiene una red de familiares que tienen lazos con los Chapitos. Es decir, que familiares de la familia del Chapo Guzmán están trabajando en su gobierno. Y luego que no se quejen cuando los acusan. Y Donald Trump hace un comunicado que es lapidario y en el cual acusa de de una asociación entre gobiernos y narco. De pronto Claudia Sheinbaum se siente muy ofendida y salen a defender la soberanía nacional, están no de acuerdo con las acusaciones, dicen que Rubén Rocha Moya es un buen gobernador, Noroña sale a defenderlo en ese deprimente espectáculo que hicieron de evento del 5 de febrero. Pero la realidad es que cada vez está más cercano el día que Rubén Rocha Moya va a tener que caer. Esta acusación es muy fuerte, es muy provocadora, porque lo que le va a dar, el hecho de que se haga pública, a ver, muchos van a decir, ay, troll, eso no es nuevo, todo el gobierno está lleno de narco en una relación con el narco. Pero el tema es que no se hace público. O sea, son dichos de la gente, rumores, uno lo puede sospechar. Pero hoy ya es un hecho que tras una investigación se pueda confirmar que hay una serie de personajes, hay una red de familiares vinculada a los Chapitos que trabajan en el gobierno de Sinaloa y eso entonces confirma la acusación de Donald Trump. No hay para dónde se muevan. A ver, no hay cómo quitárselo. ¿Qué puede salir a decir Claudia? Negamos, nos sentimos ofendidos. Pero sí, ahí están los hechos, ahí están los familiares metidos en el narcogobierno de Rubén Rocha Moya. Qué difícil posición para Claudia porque Rubén Rocha Moya, bueno, el yerno de Rubén Rocha Moya, es el principal financiador de su campaña de Claudia Sheinbaum. Y así lo dice el INE, no el troll, no un periódico, el INE. El INE, ese ampón instituto en el que se ha convertido con Guadalupe Tadei, exhibida por Carlos Loret anoche, ese INE es el que ha publicado la lista de los financiadores de la campaña de Claudia Sheinbaum y ahí está muy claro. El yerno es el primer financiador, el yerno de Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya, el que tiene trabajando en su gobierno a personas vinculadas con los Chapitos. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Gracias a todos. Pónganse cómodos, pónganse cómodos. Antes de iniciar, nada más quiero agradecer. Conocí a un gran amigo, de verdad, qué experiencia de vida. Esta revista se llama Aviación Interextra. Es una revista que ya tiene, esta es la edición 100, es una revista bastante interesante. Bueno, les iba a leer algunas cosas, pero bueno, es hecha por el capitán Sanders. Hoy el hijo Sanders también es el que está a cargo, su padre la inicia, y son una familia de pilotos en México que vienen desde el abuelo, el padre y ahora el hijo. Esta revista es mexicana y es una revista que tiene contenido de todo el tema de la aviación, no solamente en México, en el mundo.
Me da mucho gusto porque son mexicanos. Son mexicanos los que hacen esta revista y llevan buen tiempo. Este es un negocio de estos limpios en los que la gente debe de apostar en esos negocios que el gobierno no entiende, que el dinero se debe de ganar lícitamente y trabajando. Ellos hacen una revista. Si usted de pronto tiene la oportunidad de viajar y se encuentra esta revista, léala, apoye. Si usted tiene un negocio, bueno, pues métale una lana en publicidad, porque eh, está generando un apoyo para esta publicación, que ahora las publicaciones impresas son cada vez pues, más difíciles de ver. Una revista muy bonita, con un buen acabado, papel cuché, satinado, y el contenido está fregón, la estuve viendo. Es de aviones, pero la verdad es que está padrísima la revista. Gracias, Capitán Sanders, por tu cortesía de regalarme la revista, de platicarme la historia de la misma y platicarme otras historias. Vamos a estar en contacto con el Capitán Sanders. Eh, Se me ocurre inclusive una entrevista para que nos cuente muchas cosas que no salen a la luz, pero que valen la pena. Digo, porque no porque estamos en otro rubro, ¿no? En fin, mexicanos partiéndosela para sacar adelante a México. Para que no solamente en México se hable del narco. Para que México no solamente se acuse de que todos somos unos criminales. México tiene nivel. México tiene gente con experiencia, gente trabajadora, gente con mucha capacidad, que puede rebasar las fronteras con su trabajo. Eh, Ahí es donde deberíamos de apostar. De hecho, los gobiernos de izquierda, cuando ven que un negocio tiene éxito, lo que hacen es quitarle. Si ven que hay un negocio, van y le quitan. Le incrementan los impuestos. Han escuchado iniciativas en gobiernos de izquierda, populistas, han escuchado iniciativas como la de imponer impuestos a los que ganan más. Pero los que ganan más son los que generan trabajo, empleo, generan riqueza, lo que no hace el Estado. Creo que al contrario, la iniciativa debería de ser meterle dinero a quienes generan riqueza para que generen más empleos. Y los empresarios no andan pidiendo chiche, dijera el Mayo. Los empresarios quieren que no los desangren, que les den seguridad, que se pueda tener un negocio estable sin estar teniendo que estarle dando dinero a los delincuentes por derecho de piso, por ejemplo, o que te roben las unidades de transporte, que entren a tus instalaciones a robar, que lastimen a tu personal. Ese es México. Fíjense que me platicó una experiencia el Capitán Sanders, espero que no cometer un error, pero no voy a decir la aerolínea, solamente les voy a decir un dato impresionante que me dejó traumado. O sea, muy impactado, mejor dicho. Le pregunté sobre cómo le hacen los pilotos para viajar hacia el AIFA. ¿Qué hacen los pilotos desde México todos los días, ir hasta el AIFA? Porque pues, es hora y media de recorrido y luego allá ni hoteles hay, ni siquiera se terminó eso en el complejo. Y él me decía que es correcto, que los pilotos siguen durmiendo en el aeropuerto internacional Benito Juárez, el de la Ciudad de México, el aeropuerto que está en medio de la ciudad. Que ahí siguen durmiendo los pilotos y que de ahí en una camioneta los trasladan a, al AIFA si les va a tocar vuelo. ¿Pero qué creen? Dicen que están robando las camionetas. Que cuando las camionetas, no insisto, no voy a decir la aerolínea, pero que cuando las camionetas con los logotipos con el rotulado de la aerolínea va en tránsito y pasa por Ecatepec, porque para ir a la IFA tienes que pasar por Ecatepec. Dice que han interceptado la van, han bajado a los pilotos, los han asaltado, les han quitado hasta la ropa. Y eso también ha causado demoras en vuelos porque los pilotos ya no llegaron a tiempo, porque los asaltaron, que han estado asaltando a los pilotos continuamente en el tránsito por Ecatepec. ¿Qué necesidad?
Ese es el México. Así que bien, algunas de esas historias me dio el capitán Sanders. Yo no sabía esa historia. ¿Ustedes sabían que asaltan a los pilotos que transitan por Ecatepec y que tienen que ir con rumbo hacia el AIFA? Es brutal esa noticia. Como asaltan a todos los mexicanos en las carreteras de México, pero jamás escuché que asaltaban las camionetas que transportaban a los pilotos. Es impresionante enterarte de estas cosas. ¿Y quién lo causó? Andrés Manuel López Obrador. Primero, poniendo un aeropuerto hasta casa del carajo. Segundo, no proporcionar las vías que te den el acceso más rápido a este aeropuerto. Y finalmente, pues tener la inseguridad como la dejó. Y que Claudia Sheinbaum en el limbo. Y ahora va a estar más jodido porque ya le quitó 10,000 elementos de la Guardia Nacional a los destinos que están con una alta inseguridad para mandarlos a la frontera porque pues tiene que obedecer a Donald Trump. Capitán Sanders, te doy un abrazo, gracias por haberme dado un dato tan importante. Espero nos des mucho más datos porque la gente necesita abrir los ojos y saber lo que realmente está pasando en este bendito país. Bueno, ahora sí, vámonos con otro impresentable. Y luego dice, se quejan, se ponen dignos porque los acusan de narcogobierno. Detectan redes familiares de los chapitos con funcionarios de Sinaloa. Lázaro Gambino Espinosa, un doctor en Derecho que se convirtió en figura política bajo el cobijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, es concuño de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los chapitos. Concuño. Entre el hartazgo social por el incremento de la violencia en Sinaloa y el nombramiento del general Oscar Rentería como secretario de Seguridad Ciudadana, subyacen las redes familiares de líderes del narcotraficantes con servidores públicos. El general Rentería, propuesta del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, centró las labores de inteligencia en el entramado de las relaciones personales y negocios en la administración estatal y municipales, de acuerdo a una fuente consultada en Culiacán. Es decir, el ejército es el que está haciendo la investigación. En las protestas públicas trascienden las redes familiares que han quedado soterradas por la convivencia de autoridades estatales, corporaciones policíacas locales y la delincuencia organizada. Los nombres están en el imaginario colectivo, pero se mantienen silentes. Entre estas redes se encuentran las que entretejieron grupos del poder del partido sinaloense El Paz, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobierno estatal. Entre los nombres de esa espiral, a ver, nada más para hacer memoria. Ese partido es de Melesio Cuen, el exdiputado asesinado, el exrector asesinado el día que se llevaron al Mayo y que acusa al propio Mayo que lo mataron el día que se lo llevaron en la reunión que fue citada por Rubén Rocha Moya. Eran compañeros, fueron aliados Rubén Rocha Moya y se sabe que este partido sinaloense, El Paz, un partido local, lo impulsó propio López Obrador. Y primero estuvieron transitando juntos Rubén Rocha Moya y Melesio Cuen. Luego se fracturaron porque pues no, el botín no es el mismo, ya no les gustó el reparto. Rubén Rocha Moya es un cabroncito y terminaron siendo enemigos a muerte, pero Melesio se quedó con el control del partido Paz y Rubén Rocha Moya con Morena. Chulada. Es una chulada. Digo, haciendo el paréntesis sobre el partido del Paz, para que no pensemos que estamos hablando de un partido, no, estamos hablando de Morena, nada más que allá en Sinaloa generaron un partido que se llama Paz, el propio Morena, como muchos de los partidos que ahorita van a generar, que por cierto ya andan feliz ahí el partido de Acosta Naranjo, mi amigo Avendaño, qué daño le van a hacer a México dividiéndolo en partidos, pero tienen la libertad, porque en este país hay libertades, y así como yo tengo la libertad de pensar que ese es un error, ellos tienen la libertad de pensar que es un acierto. Esperemos por México que ellos estén no equivocados. Entre los nombres de esta espiral de relaciones destaca el de Lázaro Gambino Espinosa, un doctor en Derecho que se convirtió en figura política bajo el cobijo de Héctor Melesio Cuen, después con Rubén Rocha Moya.
El diputado federal al Senado, bueno, bla, bla, ya les conté todo este tema. A Gabino Espinosa se le relaciona como promotor de diferentes gestiones del exrector desde el 2018. Entre ellas, la iniciativa de promover en el Congreso de la Unión la reducción del financiamiento público a partidos políticos y la eliminación del impuesto de grava a combustibles para frenar los gasolinazos, etc, etc. Ya saben, todos proponen, pero ya cuando están sentados ahí se les olvida. Después se reportó un distanciamiento durante la gestión en la Universidad de Sinaloa por el desencuentro político. Bueno, ya les conté todo eso. La red de familiares. En la red familiar de Lázaro Gambino destaca un dato toral. Es concuño de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los chapitos. Es concuño. Cuya pareja sentimental, madre de sus dos hijos, es Zulema Araceli Lindoro Navidad. Es concuño de Iván Archibaldo. Gambino está casado con Olga Hereida Lindoro Navidad, que es hermana, o sea, es hermana de la esposa de Iván Archibaldo. Como consta en el acta de matrimonio, bla, 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 pues hasta el acta subieron en la investigación. Mario Lindoro y Flora Navidad, originarios de Mocorito y Badiraguato, son padres de Zulema Araceli, Olga Heredia y Lidia, quien se encuentran en la nómina de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa. Oh, tienen a todos metidos ahí. Como persona física, Olga Heredia aparece en los padrones de proveedores del Gobierno de Sinaloa y del Ayuntamiento de Culiacán, además de tener contrato de rentas de 3 espacios comerciales en la universidad. Un reporte de la Auditoría Interna en la Universidad en octubre del 2021 reconoce la renta de 3 espacios a nombre de Lindoro Navidad y un monto por recuperar de 76,630 pesos. No, bueno, están metidísimo el cartel de Sinaloa en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además del gobierno estatal, el Ayuntamiento de Culiacán le otorgó el contrato por licitación pública para proveer uniformes del personal sindicalizado por 8,205,000 pesos. En la versión pública de su declaración patrimonial anual, el 23 de mayo del 24, Gambino omite propiedades y valores financieros de su esposa, aunque destaca 8 cuentas en diferentes instituciones bancarias y 2 propiedades. Dijo tener actividad empresarial y comercial en la universidad, en el IMSS, por 927,000 pesos en el 2024 y en conjunto, y reconoce un local comercial, un Encomodato. En su declaración ante la Contraloría señala que trabajó en la Universidad Autónoma de Sinaloa como director jurídico de marzo del 2018 a junio del 2021 y antes fue como director de Derecho del 2012. Su primer puesto fue juez de barandilla del 2010 al 2011. También advierte que carece de participación en negocios, aunque en redes sociales se vincula con la imagen de Trajes Gambino. Lázaro Gambino se afilió al partido sinaloense el 30 de agosto del 2018, en el que milita junto a 4 hermanos. En tanto, en el Padrón del Paz, o sea, del partido que formaron Melesio Cuen y Rubén Rocha Moya, Olga Heredia, desde el 2014 de agosto del 2012, ahí está, y también 2 hermanas, incluidas Zulema y Araceli. Es decir, las hermanas, una hermana está casada con el hijo del Chapo y la otra hermana está casada con este sujeto que está señalado como parte del gobierno de Rubén Rocha Moya. Pero resulta que los negocios y las hermanas han estado trabajando y siendo proveedoras tanto de la universidad como del gobierno de Rubén Rocha Moya. ¿Por qué existe este partido? Bueno, existe porque la idea que tenía López Obrador, al igual que como ocurrió con el partido que formaron los pastores cristianos, a López Obrador le convenía que de pronto hubiese otros partidos que para la gente que estaba enojada, había gente muy enojada con el PRI y el PAN, y dijeron no vamos a votar, pero tampoco querían votar por López Obrador. Y entonces esos votos, para que no se fueran al PRI o al PAN, lo que hizo López Obrador es poner otros partidos políticos que lograran permitir
que ese voto nunca se fuera al PAN, por ejemplo. Porque la gente encontraba una nueva opción, una opción que se decía que iba a cambiar las cosas, que iban a ser diferentes, como ocurrieron con todos los partidos que se generaron. E insisto, por eso no estoy de acuerdo hoy en la creación de los nuevos partidos que están haciendo. Porque lo único que hacen es que la gente que está encabronada no le dé el voto al PAN y al PRI. Digo, no le den el voto al PAN y al PRI, perdón, sí. Pero tampoco a Morena, sí. Entonces, ¿qué hacen? Pues se lo dan a un partido nuevo. ¿Y qué es lo que logró Morena? Conservar su votación y adelgazar a la oposición. Porque si hay 10 personas que van a votar y 5 personas quieren votar por Morena, del otro lado hay 5 partidos y hay 5 votos que restan. La gente no va a votar por un partido en específico, porque ya les pusieron más partidos, más opciones. Y entonces la gente dice, pues que no sea Morena, pero tampoco al PAN, tampoco al PRI. Y van y votan por otro partido. ¿Pero qué hicieron? Eran 10 votos, 5 se repartieron en 5 partidos de oposición y los otros 5 se quedaron en Morena. ¿Qué hubiera pasado que se hubieran conservado toda la oposición unida y esos 5 votos se conservan contra los 5 de López Obrador? Ese es el problema de estar pulverizando el voto de oposición. Así se le llama. Y eso es lo que están haciendo los nuevos partidos. Y eso es lo que hicieron en Sinaloa. Y ese partido se quedó. Después el rector, el asesinado, se quedó con el control del partido. Y lo iba a conservar porque así se volvió una oposición real a Rubén Rocha Moya. En fin, una chulada. El gobernador Rubén Rocha Moya tiene en su gobierno a un familiar de Iván Archibaldo, el hijo del Chapo. Luego que no se quejen cuando los acusan de narcogobierno. Es brutal. Bueno, como noticia, Beltrones, Manlio Fabio Beltrones, plantea la revocación del mandato del gobernador Rocha Moya. Esto es interesante porque sí van a meterla, aunque lo quieran defender, sí van a meter la iniciativa. Y es bueno que alguien por lo menos escuche las demandas de la gente que ha salido a las calles a decir, no queremos este cabrón. O sea, se me hace correcto que de pronto, por lo menos en la oposición, abanderen la necesidad de la gente de que saquen a Rubén Rocha Moya. Manlio Fabio hizo esta declaración. Vamos a escuchar lo que declaró a la prensa. En lo personal, estoy convencido de que si hay esa necesidad y se lleva a cabo este esfuerzo, sí debe ser acompañado de plena legalidad. Y la plena legalidad está ya en lo que ya se ha mencionado en otras ocasiones, que es el hacer la revocación de mandato, el solicitar al mismo Congreso estatal y llevarla a cabo de la manera más pronta y expedita para dar satisfacción a los gritos que existen de un lado y para otro en Sinaloa por restablecer la tranquilidad y la gobernabilidad. La gobernabilidad de Sinaloa no puede depender solamente del gobierno federal. Debe de haber por parte de las autoridades estatales y municipales también calidad política y moral que le auxilien al gobierno federal. En lo personal, estoy convencido de que... Bueno, pues ahí está la declaración de Manlio Fabio. Esa necesidad y... Ahí está la declaración de Manlio Fabio. Está bien que se sumen voces también desde la oposición y que formalmente impulsen pues que se pida la cabeza de Rubén Rocha Moya. O sea, es bueno porque, insisto, la gente debe de ser escuchada. La gente ha pedido una demanda específica. No queremos a Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya es un narcogobernante y al gobierno lo que ha hecho es cubrirlo como si valiera oro. Bueno, sí vale oro porque tiene mucha información que podría afectar a la propia Claudia Sheinbaum y al López Obrador.
Beltrones plantea esta revocación de mandato. Vamos a ver si se logra. Oigan, por cierto, que no, López Obrador no fue a la boda de su hijo, ¿no? Qué interesante. Hicimos esa pregunta a ver si se atrevería a salir de su cueva para ir a la boda de su hijo. Todo indica que sigue entonces en Cuba, enterrado. Que de tarugo y con las amenazas de Donald Trump, de tarugo asomaba la cabeza en la boda. Que por cierto, costó 20 millones la boda. Pues ganaban toneladas con el negocio del balasto. ¿Qué más? Ahora, 65 millones costó los 15 años de esta niña en el norte de la República. Y qué bueno que tengan ese dinero para gastarlo. Espero que el señor pague sus impuestos, porque después de que se volvió viral los 15 años de esta niña, le va a caer medio mundo. Y algunos lo han acusado de dónde salió el dinero, ¿no? Pues hay gente que tiene dinero, o sea, ¿qué tiene? Pues si se quiere gastar 65 millones en los 15 años de su hija, pues para eso los ganó. Siempre y cuando ese dinero lo gane ilícito, nada más que se preocupe del SAT. Eso es lo único, porque estos cabrones como Ricardo Salinas. Bueno, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, compartan el video, comenten el video, denle like o dislike y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias a todos. Gracias de verdad. Póngansela de Puebla. Vámonos.